Conversión de decimales. Los números decimales, que esto ustedes ya lo han trabajado en primaria, los números decimales en realidad caen dentro del conjunto de los racionales. O sea, en realidad los números decimales son fracciones, pero expresadas de otra forma. ¿Sí? Expresadas como decimal, lógicamente. Nosotros dentro de los racionales vamos a tener que expresarlos como una fracción para trabajar con la operatoria de fracciones. ¿Cómo expresar esto como una fracción? ¿O de qué se trata expresar esto como una fracción? Los decimales, los números decimales, surgen justamente de las fracciones. Vamos al principio. ¿Qué es una fracción? Una fracción es una división o un cociente entre dos números enteros, ¿sí? Por ejemplo, este 0,3 en realidad salió de hacer 3 dividido 10. ¿Sí? O de la fracción 3 décimos. Y si no me creen, siempre calculadora en mano. Si yo hago 3 dividido 10, ahí aparece el 0,3. ¿Sí? Esto sería la fracción, la división que representa la fracción. ¿Sí? ¿Cómo saber esto? Nosotros, la idea, digamos, de convertir decimales a fracciones es hallar, si se quiere, la fracción, se llama fracción generadora o fracción generatriz, que es la que genera, valga la redundancia, a ese decimal. ¿Sí? Primero tenemos que hablar de lo que es la clasificación de los decimales. Decimales hay de tres tipos. Los que nosotros vamos a ver acá son los no periódicos. ¿Qué significa no periódicos? Que su parte decimal no se repite indefinidamente, sino que llega hasta un cierto valor. Acá, por ejemplo, tengo 0,28, 0,731, 0,25, 3,25, pero los decimales están acotados, o sea, llegan hasta ahí. ¿Sí? Los periódicos vamos a ver que se repiten indefinidamente. ¿Sí? Estos son los más habituales cuando trabajamos, los decimales no periódicos. Algunos les llaman decimales finitos, es lo mismo. Quiere decir que tiene fin la parte decimal. Bien, ¿cómo convertir? Hay una regla práctica que dice así. Para convertir este decimal a fracción, primero vamos a escribir el número tal cual está, sin la coma. ¿Sí? O sea, yo escribiría 0,3, pero escribir el 0 no tiene mucho sentido, escribo el 3 solo. Y lo voy a dividir o va a ir sobre siempre un 1 y tantos ceros como cifras decimales tenga. O sea, ¿cuántos decimales tengo acá? Este no cuenta como decimal. ¿Cuántos decimales tengo? 1. O sea que iría un 0. O sea que esa fracción justamente es el 3 décimos. ¿Sí? Para verificar lo que hicimos hace un rato. 3 dividido 10 efectivamente me da 0,3. Vamos con otro ejemplo, por si no se entendió este. 0,28. Escribo el número como está, sin coma, ni cero. Sería en este caso 28. Y lo voy a dividir por un 1 seguido de tantas cifras, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. Tengo 2 decimales, o sea que acá van a ir 2 ceros. ¿Sí? O sea que 28 sobre 100 o 28 centésimos es la fracción que genera este decimal. A ver si es cierto. 28 sobre 100. Efectivamente, 0,28. Esto es una manera de comprobar si hemos convertido bien. ¿Sí? 0,731. Otra vez, el número como está, sin coma ni cero. 731. Sobre un 1 y tengo 1, 2, 3 decimales, entonces 1, 2, 3 ceros. O sea que este decimal en realidad está generado por 731 sobre 1000. Vamos a ver si es cierto. 731 sobre 1000. Efectivamente. ¿Sí? Un dato accesorio. Siempre que convertimos, después conviene automáticamente simplificar si es que se puede simplificar. ¿Sí? Entonces, para recapitular un poco, ¿cómo vamos a convertir o cómo vamos a trabajar cuando son decimales no periódicos? O sea, cuando esto no se repite indefinidamente. El número como está, sin cero ni coma, y como denominador va a ir siempre un 1, siempre un 1, y la cantidad de ceros que van a ir depende de la cantidad de decimales que tenga. ¿Sí? Vamos a hacer estos ejemplos para que se entienda. 0,25. 25
sobre 1 y tengo dos decimales, o sea, sobre 100. 25 centésimos. Efectivamente, ese es el 0,25. Y ya que estamos, para no olvidarnos de lo que es simplificación, 25 y 100 yo los puedo simplificar, porque todo número que termina en 5 o en 0 es divisible por 5. 25 lo divido por 5, 5. Al 100 lo divido por 5, 20. Me quedaría 5 sobre 20. Y los puedo seguir simplificando. 5 dividido 5, 1. 20 dividido 5, 4. O sea, me quedaría un cuarto. A ver si es cierto. 1 dividido 4, 0,25, efectivamente. ¿Sí? Y a mí me resulta mucho más sencillo trabajar con esta fracción que con esta. Siempre cuando conviertan a decimal, si se puede, simplifiquen. ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque hasta acá fenómeno, pero ¿qué pasa cuando ya hay un número en la parte entera? ¿Sí? Acá nosotros escribíamos el número sin cero ni coma. Cuando hay un número en la parte entera, vamos a escribirlo. Lo que no vamos a escribir es la coma. O sea, yo para convertir, por ejemplo, este 3,25 va a ser 3,25 sin la coma sobre un 1. ¿Y cuántos decimales tengo? 1, 2. A este no lo cuento como decimal. Los decimales van después de la coma. 1, 2 decimales. O sea, sobre 100. ¿Sí? A ver si es cierto. 325 lo divido por 100. Efectivamente, 3,25. ¿Sí? Este ejemplo, acá no sé si se nota, pero esto es un 1. 1,43. Entonces sería el número como está, 1,43 sobre un 1, dos cifras decimales, dos ceros. O sea, 143 dividido 100. Y efectivamente me da 1,43. ¿Sí? Esto que yo hago es una verificación. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo? Esto se borró, pero esto es un 3,15. Vale para cualquier número. 3,15, lo mismo. 315 dividido un 1 y dos cifras decimales. 315 sobre 100. 315 sobre 100. 3,15. 1,3. El número como está sería 13. ¿Sí? Sin la coma. Sobre un 1 y tengo una sola cifra decimal, 13 décimos. Efectivamente, si yo hago 13 dividido 10, me queda 1,3. ¿Sí? Esa es la forma de convertir de decimal a fracción. Vamos de nuevo con el versito que les dije al principio. El número, o sea, todo decimal se expresa como una fracción, donde el numerador va a ser el número como está, sin la coma decimal, y el denominador siempre es un 1, siempre va un 1, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. Acá yo tenía un solo decimal, un solo cero. Dos decimales, dos ceros. Tres decimales, tres ceros y así siguen. ¿Sí? Lo que no me tengo que olvidar es que cuando yo tenga un número en la parte entera, no olvidarme de escribirlo. O sea, 3,25 y yo aquí escribí 3,25.